Bendecido, ¿verdad? Amén. Bendecido con la palabra del Señor. Ya que le cantamos, le alabamos, le exaltamos, le dimos gloria con la alabanza, con nuestro fruto de boca, ¿verdad? Como dice su palabra, que nuestro fruto de labios alaba al Señor. Y bueno, eso es parte de alabar al Señor, de glorificar su santo nombre. Y hoy vamos a entrar en la palabra del Señor que también nos va a edificar, ¿verdad? Que es a lo que venimos, a escuchar su palabra. ¿Sí o no? La palabra del Señor dice que la fe viene por ¿dónde? Por oír, ¿va? Oír la palabra de Dios. Así que hoy quiero compartirles sobre el tema de, de la fe. El tema que le puse a la prédica es vivir por fe. Y yo creo que necesitamos escuchar palabra de Dios para ir edificando nuestra fe. A ver, si quiere, vamos a leer la palabra del Señor. En Hebreo, todos conocemos el libro de Hebreo, ¿no? Que es el libro de la fe, donde están los héroes de la fe, como dice la Escritura. Pero abran en Hebreo capítulo 11, verso 6. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. En el nombre de Jesús dice la palabra así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Amén. Acompáñame a orar para que el Señor nos guíe en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, Padre, que nos has regalado, Señor, un día maravilloso, Señor. Como dice tu palabra, Señor, nosotros dedicamos este día para ti, Señor. El día del Señor es hoy para nosotros, Señor, y no solamente aquí en la congregación, Señor, que mañana, Señor, también es tu día, Señor, el martes, miércoles, todos los días de la semana son tus días, Señor, porque, Señor, tú nos complaces con un día más, Señor. Tú nos das ese aliento de vida que necesitamos, Dios, para seguir, Señor, cada día, Dios. Porque si a ti no te placiera, Señor, no despertáramos, pero, Señor, a ti te plació, Señor, darnos ese soplo de vida, Señor, a nosotros, a nuestro Padre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, Señor, en este día, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, como dice tu palabra, y que para siempre es tu misericordia, Señor, y que nuevas son cada mañana, Señor. Tal vez algunos hermanos vienen hoy cargados, Señor, de dolor, de enfermedad, de, Señor, problemas, Señor, que tenemos en esta vida que vivimos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga sobre nosotros, Señor. Que nos llene, Señor, y nos pueda alimentar, Señor, con esa palabra fresca, Señor, y que salgamos aquí, Señor, transformado, Padre amado, Señor. Si alguno trae carga, Señor, quítale esa carga, Señor, porque tú prometiste darnos paz, Señor, aún en medio, Señor, del dolor, Padre. Gracias, Señor. Pido, Señor, que me use, Señor. Cualquier pecado, Señor, sabemos, Padre, que somos personas pecadores, Señor, pero venimos humillados delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, y que nosotros somos polvo nada más, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor. Gracias por perdonarnos a cada uno de nosotros, Señor. Recibe la honra y la gloria. Gracias, Padre. Y así entramos en tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos, se pueden sentar. Dice la palabra en Hebreo 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es una palabra que nosotros los cristianos tenemos que tener clara en nuestra vida. La fe es algo vital en la vida de un cristiano. Un cristiano tiene que tener fe. Porque tengo aquí una definición de la fe y se lo voy a leer. Mientras estaba leyendo este tema, el Señor me habló mucho, me empezó a instruir que tengo que vivir por fe. Tengo que vivir por fe. Vivir por fe no significa que yo viva declarando que lo que yo quiero el Señor me lo va a dar siempre. Porque la vida de un cristiano, si alguien te lo dijo de esa manera, yo te voy a decir a través de la Biblia que la fe que el Señor nos habla es muy diferente a lo que mucha persona enseña, ¿verdad? Entonces,
Dice aquí, vamos a entrar aquí, quiero darle una definición de la fe. Dice que la fe tiene diversos significados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, puede referirse a algo completamente digno de confianza, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los cristianos tenemos ese fundamento, creemos en la resurrección de Jesucristo. Creemos que Jesús se humanizó, como dice la palabra, vivió entre nosotros, se hizo carne y Él cargó todo el pecado que nosotros merecíamos pagar, Él lo pagó por nosotros. Y la muerte de cruz, como dice la palabra. Y eso es algo digno de confiar y algo que nosotros tenemos nuestra fe sobre la palabra de Dios que dice eso y nosotros lo creemos. Esa es la fe, ¿verdad? Una parte de la fe que nosotros creemos eso y de ahí es donde surge nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Si no, todo el mundo que vive sin fe vive condenado, vive a los placeres de este mundo, vive conforme el mundo va cambiando. La persona que vive allá afuera sin fe vive así. Vive personas que desean muchas cosas de ese mundo, pero no desean la palabra de Dios. Pero los cristianos, como dice su palabra, nosotros vivimos aquí anhelando la fe para ir creciendo en sabiduría, en la palabra del Dios. En otra parte dice, de que sabemos de que un día Dios juzgará el mundo, ¿verdad? Y eso también lo creemos. Dice su palabra que un día el Señor juzgará el mundo. No sabemos cuándo, pero de que va a llegar ese día, va a llegar el que el Señor va a juzgar el mundo conforme la obra de cada uno lo que hicieron. Pero los que viven por fe, tenemos la salvación segura en Cristo Jesús, ¿verdad? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por salvarnos. Y que algunas veces el fe significa ser fiel o digno de confianza. Por ejemplo, la fidelidad de Dios nos garantiza que Él cumplirá todas sus promesas en nosotros, ¿verdad? Cuando hablo de promesa, el Señor prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Todos los días va a estar con nosotros. Entonces eso es algo digno de confiar. En Dios tenemos nuestra confianza. No tenemos nuestra confianza en el dinero. Aunque estamos en este mundo, trabajamos y el Señor nos ayuda para obtener lo necesario. Pero no está nuestra confianza en el dinero. No está nuestra confianza en un buen carro, que aunque necesitamos carro, claro, pero el Señor nos ayuda para darnos un carro. Pero no que voy a tener el mejor carro, ¿no, verdad? Que yo estoy aquí y anhelo tener algo mejor. Pero en realidad la palabra del Señor lo que nos enseña es que la fe es que nosotros crezcamos conociéndolo cada día más, y eso viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Dice, en los evangelios la fe se expresa a menudo como confianza en el poder de Dios también sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre los poderes espirituales. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto en la palabra de Dios que dice, un ejemplo de aquel hombre del centurión, cuando se le acerca a Jesús y le dice, Señor, mi siervo está enfermo, por favor, necesito que lo sanes. Y Jesús le dice, está bien, llévame contigo a tu casa, que yo voy contigo para sanar a tu siervo. Y el siervo le dice, no, Señor, no vengas a mi casa, porque no soy digno para que entres en mi casa. Mejor di la palabra, porque yo también soy un soldado y tengo personas bajo mi mando, y la cosa que yo le digo que hagan, eso hacen. Y yo creo que tú también, Señor, si me dices la palabra, lo que tú digas, yo voy y se lo digo a mi siervo, y él lo hará, y será sano. Y el Señor le dice, no he visto ningún hombre que entre vosotros que no tenga una fe tan grande como este hombre. Hermano, ¿podría el Señor hablar así de nosotros? Una pregunta que, ¿podría el Señor hablar así de nosotros? La verdad, yo muchas veces, le voy a decir la verdad, que muchas veces yo intento y muchas veces fallo. En mi fe, a veces el Señor me dice, confía que si necesitas un trabajo, ora y pídelo y sal a buscarlo, que yo te lo voy a dar. Pero a veces nuestra mente empieza a trabajar, no, es que ahí necesitan con esto, que ahí piden esto, y empezamos a tener un ataque en la mente. Pero el Señor dice, confía, confía que yo estoy contigo y el Señor nos puede abrir puertas, ¿verdad? Como dijo el hermano Camilo, que el Señor abre camino donde no lo hay. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, también vemos la fe que se manifiesta a través de la naturaleza. Recuerdo cuando dice la palabra que cuando fue el Señor a la barca, le dijo a sus discípulos, subamos de aquí, vamos a cruzar al otro lado. Entonces, se suben y mientras iban en medio de la mar, empieza a haber una tempestad, como dice la palabra. ¿Y qué pasa con los discípulos? Empiezan a asustar. Se empiezan a asustar y a gritar, Señor, Señor, por favor, sálvanos. ¿No ves que estamos aquí y nos vamos a ahogar y vamos a morirnos todos aquí ahogados? Y mientras el Señor iba con ellos. Y muchas veces nosotros, eso es lo que pasa con nuestra fe. El Señor prometió estar con nosotros, guiarnos y cuidarnos, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando viene problema, cuando viene cosas difíciles en nuestra vida, empezamos a dar ese grito como los discípulos. Señor, ¿por qué no te veo? Estoy aquí en mis problemas, estoy sufriendo solo, no te veo, ¿dónde estás? Muchas veces decimos la palabra o pensamos, pero estoy sirviéndole al Señor mucho tiempo y ¿por qué el Señor no se manifiesta en mi vida? Pero el Señor dice que Él está con nosotros y Él tiene cuidado de nosotros y a veces la incredulidad nos gana muchas veces. Por eso necesitamos decirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad y que nos ayude a tener fe, ¿verdad? A seguir cada día más. Pero muchas veces es culpa de nosotros porque no venimos a buscar la palabra de Dios. Muchas veces los domingos es para el Señor y yo me apunto en eso porque yo estaba trabajando y luego me surgieron muchas cosas que el dueño me decía, necesitas venir a trabajar porque no hay personal y todo eso. Y eso me afectó, la verdad me afectó porque yo empecé a ir a trabajar y después decía, no tengo tiempo para ir a la iglesia ahorita, pero el Señor sabe que yo lo amo. Yo no sé si soy el único que ha pensado eso, el que ha dicho eso, pero la palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que tenemos que buscarlo a Él y cuando venimos aquí escuchamos la palabra, oímos la palabra de Dios y cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe es aumentada, nuestra fe el Señor nos ayuda para seguir avanzando. Y mientras eso decía el encargado, yo empecé a trabajar y les voy a contar que no hace mucho cuando el pastor fue el aniversario. Yo no esperaba que el pastor me dijera, el hermano Ezequiel, vamos que pase su testimonio. En verdad, yo no lo pensaba, pero cuando estoy sentado ahí, cuando escuché que el pastor iba a decir, quiero que el hermano pase a dar testimonio, antes que el pastor diga el nombre, yo ya sentía que mi corazón hacía así, como que alguien me estaba diciendo, vas. Yo no estaba preparado para nada, pero en realidad, yo creo que fue Dios. ¿Y sabe qué fue lo que entendí ese día? Ese día yo tenía que trabajar también, pero yo no fui porque llegó alguien y estaba ahí entrenando. Y sabe, ese día aprendí que el Señor me dijo, ¿aún recuerdas lo que he hecho en tu vida? ¿Aún recuerdas dónde yo te saqué? Y yo en ese momento yo sentía que mi corazón estaba así y ahí delante, digo, no voy a llorar delante de los hermanos, digo yo. Y empecé a dar el testimonio. Mientras estaba hablando, el Señor me decía, ¿te acuerdas que estabas ahí metido y yo te saqué? ¿Te acuerdas que estabas ahí, que ya te querías rendir y yo te abrí una puerta? Y eso me tocó mi corazón y cuando pasé atrás donde estaba mi esposa, no sé si dieron cuenta, pero yo ahí me solté a llorar. Empecé a decir, Señor, perdóname porque al poner mi vista en las cosas que hay en el mundo, mi fe no está como tú quieres que esté. Y el Señor quiere, mis hermanos, que nuestra fe crezca cada día más, crezca y que vayamos en aumento hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿verdad? Que Él es el ejemplo para nuestra vida. Entonces, vemos que el Señor nos instruye a eso y también según el libro de Hebreo 1, capítulo 1, verso 1, si quieren abran su Biblia, vamos a leer ahí. Hebreo 1:1. Yo creo que muchos se lo saben hasta de memoria eso, ¿no? Dice la palabra del Señor, el libro de Hebreo, capítulo 11, perdón. Capítulo 11, lo dije al revés.
capítulo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tengo otra versión aquí que es más sencillo, que yo entiendo y es la misma. Dice, es la traducción, Dios habla hoy, dice, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que esperas. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Esa es parte de la fe, ¿verdad, mis hermanos? Que el Señor, como le digo, el Señor prometió estar con nosotros, pero ¿cuántos de nosotros lo vemos así físicamente? Nadie lo ha visto, como dice la palabra. Lo vamos a ver un día. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Lo vamos a ver un día, pero mientras estamos aquí, estamos viviendo por fe. Si no, ya no fuera fe, porque estás viendo a lo que tú buscas. Cuando el Señor te dice que vas a cruzar al otro lado, el Señor te prometió eso, vas a llegar al otro lado donde el Señor te quiere. ¿Por qué? Porque el Señor te lo prometió. Aún no tienes no lo ves, pero tienes que creer que lo que el Señor te dijo así va a ser, ¿verdad? Esa es tener seguridad, estar confiado, porque la confianza en Dios, mis hermanos, esto tiene que ser algo pleno. Tenemos que estar confiadamente en Dios. Amén. Dice, por ejemplo, más adelante vemos que a Abraham, Dios le dice, deja tu familia, deja tu parentela, deja tus padres, tu casa, deja todo. Vete que yo te voy a llevar a un lugar donde yo te mostraré. Y es un ejemplo claro que vemos que Abraham no vio lo que el Señor le estaba diciendo. En ese tiempo no existía redes sociales como hoy. Hoy cuando queremos ir a un lugar abrimos en la página y oh, mira este lugar, México, o mira este lugar, cualquier lugar que nos gusta, lo ponemos primero y después decimos, Señor, por favor, te pido que me lleve a este lugar. Pero estamos nosotros obrando conforme a nuestra fe, no conforme a la fe que Dios quiere en nosotros. Entonces, el Señor quiere que vivamos nosotros conforme a la fe que Él nos muestra a nosotros. Así como le dice a Abraham, Abraham, deja todo lo que tienes, vete a este lugar que yo te voy a mostrar. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Lo dejó todo, mis hermanos. Él dejó todo. Y por eso están estos hombres de la Biblia, para que nosotros vayamos imitando lo que ellos hicieron. Lo que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Por eso lo conocemos como el padre de la fe. El padre de la fe. Y nosotros tenemos que vivir por fe. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, hay algo que quería comentar también, que muchas veces tenemos una fe mal fundamentada. A veces porque escuchamos muchos tipos de prédicas de que no, que el Señor hizo hablando y así creó la cosa y Él hizo todo. También tú eres hijo de Dios, tienes la misma autoridad. Si tú dices algo, así se va a hacer. Pero es una fe mal fundamentada, mis hermanos. Porque ciertamente el que puede hacer todas las cosas es Dios. El hombre, ¿qué puede hacer? Aún así yo diga, Señor, ese carro que está ahí, yo declaro que ese es mío. ¿Quién es ese carro? No. Está un carro ahí. Entonces, eso no significa que ya de una vez el Señor, mira, ahí está la llave, llévatelo. No, mis hermanos, porque esa no es la fe que predica la palabra de Dios. La fe que nos enseña la palabra del Señor, como le dijo el apóstol Pablo a los cristianos. Hermano, mientras ustedes tengan sustento y abrigo, estén contentos con lo que tiene ahora, ¿verdad? En el nombre del Señor, esa es la palabra que el Señor nos da a nosotros. Tampoco estoy hablando de que seamos conformistas, de que conformamos con todo, que no, que vivamos una vida que, ay Señor, lo que tú quieras, o no sé, ¿verdad? Vivimos una vida con fe. Y el Señor conoce nuestros corazones también. Porque si tu corazón está en el dinero, del Señor no te va a dar dinero. Créemelo, el Señor te va a dar dinero. Si sabe que tu corazón es vicioso al dinero, o tu corazón es vicioso a algo material, el Señor no te lo va a dar. Porque sabe el Señor que muchos se pierden a través de eso. Y en vez de ser una bendición para su vida, viene a ser algo que le estorba para hacer las cosas de Dios. Entonces, vivamos por fe, mi hermano, así como vivió
Abel también, como nos dice aquí, que por fe, Abel ofreció mejor sacrificio. Venimos aquí a la congregación, aquí a ofrecerle al Señor todo lo que somos, todo lo mejor de nosotros. ¿Quién vino a recibir? Amén. Venimos a recibir, ¿verdad? Pero para recibir hay que darle, Señor, lo mejor de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Dice que yo creo que a Adán y Eva le enseñaron a sus hijos cómo presentarse delante de Dios. Así como nosotros, cada uno de nosotros le enseñamos a nuestros hijos para que cuando se presente delante de Dios, tiene que, cuando orar también, muchas veces le decimos, mira, aprende a orar, mira, esto, pídelo al Señor, lo que tú quieras, pero tiene que aprender a hablar con el Señor, porque orar es hablar con Dios. Estamos enseñando. Entonces, Adán y Eva, yo creo que le enseñaron a sus hijos el camino, cómo agradar a Dios. Pero ya cuando los hijos crecen, ellos toman la decisión de su vida, ¿verdad? El día que llegó, que ellos van a llegar a hacer sacrificio delante del Señor, llega Caín con los frutos de la tierra, con lo que él trabajó, porque él trabajaba en la tierra, en las cosas que sembraba, tipo de cosas así, digamos. Y él llegaba con eso para ofrecerle a Dios. Pero dice la palabra, mas Abel llegó con una oveja, la más gordita, la mejor que él tenía, para ofrecerle a Dios. Porque en esos tiempos se hacía sacrificio. En esos tiempos se tenía que llegar y hacer sacrificio con lo que estaba escrito en la palabra. Tenía que hacer un sacrificio en el altar, quemar todo el incienso y para que eso suba como un olor grato delante del Señor. Y ahí Caín llega con fruto de la tierra. ¿Cómo lo va a quemar? ¿Cómo lo va a ofrecer? El Señor quería derramamiento de sangre. Los frutos de la tierra no traen derramamiento de sangre. Pero lo que llevó a Abel, el mejor, dice la palabra, él sabía en su corazón, mira, Señor, mi papá me dijo que para Dios hay que ofrecer lo mejor y el Señor quiere que le haga un sacrificio y lo que más me cueste y lo mejor que tengo, se lo voy a dar al Señor. Amén. Entonces, así también nosotros, mis hermanos, hoy venimos aquí no solamente a cantar, no solamente a saludar a mi hermano, porque esos son buenos, todos esos son buenos, porque el Señor nos dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, no es malo, pero nuestro punto principal es que venimos a escuchar la palabra del Señor. Venimos a oír qué es lo que el Señor quiere que trabajemos cada día más. ¿En qué parte de nuestra vida estamos descuidando para seguir trabajando en ello? Amén. Y yo necesito trabajar en la área que el Señor me ha dicho. Necesito trabajar en eso, necesito dejar las cosas que sea trabajar, porque quiero dejar quiero trabajar y ¿cómo le explico? Que estamos aquí en la casa del Señor y muchas veces ponemos primero el trabajo y no damos lo mejor al Señor, que es el día que le pertenece. Yo estaba orando y le digo al Señor, Señor, es que este trabajo me necesita. Y mi esposa me había dicho antes, mira, el trabajo va a estar ahí. Un día tú te vas a enfermar o a ti te van a correr, pero ese trabajo va a seguir ahí. Va a llegar nueva persona, van a estar ahí. Y tú pues solamente pasaste ahí por un tiempo, pero en el camino del Señor no tenemos que descuidarlo. Y yo decía en mi oración, decía, Señor, pero yo soy el único sustento de la casa. Y el Señor me hizo la pregunta, ¿en verdad tú eres el sustento de la casa? Esa noche no pude dormir, porque yo había llegado de un sábado y era para domingo que iban a dar acción de gracia después del aniversario. Un sábado fui a trabajar, llegué y empecé a orar y le digo al Señor, es que soy el único sustento de la casa. Y el Señor me dice, ¿en verdad crees que tú eres el único sustento de la casa? En verdad, y yo ese día no pude dormir. Mi mente venía versículos como Mateo 6:33 que dice, mira las aves del cielo. ¿Tú crees que esos animalitos trabajan? ¿Tú crees que eso hacen trabajo esforzoso para que coman?
Los animalitos, los aves del cielo no trabajan, no hilan, y más yo les doy de comer. Y el Señor me estaba dando duro con su palabra. Y es una palabra fuerte, pero es palabra real, mis hermanos. Y esta palabra que dice, me estás dando lo que te sobra. Me estás dando lo que te sobra. No me has dado lo mejor de ti. Y el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos lo mejor de nosotros. ¿Okay? Venimos a la iglesia, mi hermano, son unas cuantas horas que venimos aquí nomás. Y no sé la verdad, ¿verdad? Muchas veces, algunas veces venimos por costumbre, nomás, no tengo nada que hacer, voy a ir. Pero no, mis hermanos, en realidad el Señor tiene palabra para nosotros. Tiene palabra de vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice que por fe Abel ofreció mejor sacrificio, ¿verdad? Entonces dice que también por fe Enoc no vio la muerte. Porque Enoc caminó en obediencia. La obediencia es algo que a Dios le agrada. Y nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Yo le estaba hablando a mi hijo Cristian, digo, mira, sabes que la obediencia, cuando tú tienes un hijo obediente, tú dices, Señor, gracias porque mi hijo es obediente y me alegro. Y yo le digo, le estaba explicando hace unos días, le estaba diciendo que tiene que ser obediente, tiene que obedecerle a su mamá. Estábamos leyendo con él en el Proverbios capítulo 3, que hablaba de eso. Yo le decía, Señor, dame sabiduría, cómo instruir a mi hijo, cómo corregirlo, porque muchas veces corregimos a nuestra manera. Muchas veces gritamos y gritamos y los hijos como que no entienden. Entonces estuvimos leyendo que decía, mira, escucha, guarda la palabra de Dios. El parte que decía es si Dios castiga a los que ama, así como un padre castiga a un hijo porque lo ama. Y llegamos a ese capítulo, estuvimos hablando de eso. Y hermano, en verdad, la obediencia es algo que Dios quiere de nosotros. ¿A cuánto le gustaría tener un hijo obediente? ¿Verdad? Yo apenas voy aprendiendo con mis hijos, muchos ya, sus hijos ya crecieron, ¿verdad? Ya, pero cuando son pequeños uno anhela que esos hijos sean obedientes. Cuando tú digas y está un hermano sentado, digamos, y, hey, mi hijo ven acá, y el hijo viene corriendo, y uno se alegra, oh, mira, que los hermanos vean que mi hijo es obediente, pero en realidad no, es poco difícil hablar con ellos. Hey, fulano, y está allá metido en los teléfonos, hey, 3, 4 veces hablamos y es poco difícil tratar con ellos. Ya voy, pero ese ya voy, ya pasa, o dice, ya escuché, o ya, y están ahí. Entonces, mis hermanos, y esto no es solamente para los padres, los hijos también tienen que ser obedientes. Cuando tú eres un hijo obediente, el Señor trae bendición a tu vida. Por eso estamos viendo aquí que Enoc dice que no vio la muerte, no, el Señor lo llevó, dice la palabra, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, no sé ustedes qué quieren, pero la palabra dice que por fe, por fe se vive para agradar a Dios. Y dice que Enoc vivió para agradar a Dios y no vio la muerte. Qué bendición, ¿verdad? Mucha gente le teme a la muerte y ese es algo es real. Muchas veces nos enfermamos y, oh Señor, es que no quiero morirme tan joven. Oh Señor, es que no quiero morir, aún tengo 97 años, pero déjame otros cuantos años más, ¿verdad? Déjame unos cuantos años más. Y el Señor es misericordioso. ¿Se acuerdan del profeta Ezequías? Cuando el profeta Isaías va y le dice, oye Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir y no morirás, y no vivirás, perdón. Y él empieza, antes que salga, va saliendo el profeta Isaías, y Ezequías dice la palabra, que se arrodilla delante de Dios y le empieza a orar y empieza a decir, Señor, por favor, no, acuérdate de las que he hecho delante de ti, acuérdate que yo he andado conforme a tu palabra. Entonces, dice la palabra de Dios que iba saliendo el profeta y el Señor le dice, regresa, dile a Ezequías que le voy a agregar 15 años más, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y muchas veces, tenemos que vivir obedeciendo al Señor, mis hermanos. Tenemos que vivir agradando al Señor en nuestra vida.
Y no es que no vayamos a ver muerte, porque vamos a morir un día. No sé cuándo, pero un día vamos a morir, porque está establecido que el hombre viva y que después de muertos y venga el juicio de Dios, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, hemos sido, nos ha revestido, y si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor morimos, vivimos, como dice su palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, dice otra vez en Hebreo 11:7, dice, porque por fe se obedece a Dios y no se cuestiona, como le dijo a Noé le dijo, muchos sabemos de la historia de Noé. Dios le dice, oye Noé, construye un arca, porque voy a destruir este mundo lleno de maldad, lo voy a destruir, pero quiero que construyas un arca. Y yo me imagino que estaba Noé ahí en comunión con Dios, porque para que Dios te hable tienes que estar en comunión con Dios. Tienes que buscar de Dios para que el Señor te hable. El Señor no le habla a cualquier persona allá afuera. El Señor le habla a sus hijos, porque nosotros estamos buscándolo. Por eso dice la palabra donde empezamos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tenemos fe, creemos que el Señor está ahí, atento a nuestra oración, atento a nuestra súplica, atento a nosotros. Amén. Entonces le dice a Noé, haz un arca, y Noé lo hizo. Y en ese tiempo, Noé anunciaba las palabras de Dios. Noé anunciaba y le decía, mira, es que va a venir un diluvio, va a destruir todo esto, porque el Señor ya está enojado, porque miren, tanta maldad en la tierra, tantas depravaciones, tantos asesinatos, la gente vive como quiere, entonces el Señor va a destruir la tierra, decía Noé, ¿verdad? Y no es algo muy diferente ahora estamos en lo mismo. Y el Señor dijo que como los tiempos de Noé, dijo Jesucristo, cuando la gente estén ahí aprobando leyes, que un hombre con hombre, mujer con mujer, que tantas cosas, mis hermanos, que si abrimos los ojos en ese mundo, está lleno de eso. Pero el Señor va a traer juicio, como dice su palabra. Y nosotros sigamos viviendo por fe, sigamos adelante creyendo en el Señor, buscando de su palabra y oyendo su palabra. Amén. Entonces, dice también que por fe Abraham también ofreció a su hijo Isaac como sacrificio. Muchas veces nosotros nos cuesta ofrecer algo a Dios, nos cuesta. Y el Señor nos pide muchas cosas. Mira, dame tus hijos, instrúyelos en el camino, pero no queremos trabajar con los hijos, no queremos enseñar a nuestros hijos, instruirlos. Preferimos, juega, mi hijo, ten, aquí está un videojuego, aquí está un PlayStation, o no sé qué es lo que le haya comprado a su hijo. La verdad, pensamos que le estamos haciendo bien, pero yo le compré a mi hijo, ya tiene mucho, le compré uno. Y para sacarlo en eso, Señor, Dios, es error mío, no fue error del hijo, porque muchas veces queremos darle a nuestros hijos, a mi hijo le voy a dar lo mejor, mi hijo le voy a dar lo que él quiera, pero no, mis hermanos, a veces el vicio entra en su corazón y ahí están metidos en las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Entonces nosotros como padres necesitamos trabajar con nuestros hijos para que nuestros hijos crezcan sabiendo la palabra de Dios, crezcan aprendiendo la palabra de Dios. Muchas veces queremos que ellos de una vez le damos la palabra y que lo absorban todo y que lo vivan, pero no lo viven, pero sí lo absorben. Y tenemos que estar ahí insistiéndole, hablándole, enseñándole la palabra de Dios, el camino del Señor. Mira, hijo, que la palabra dice que si tú eres desobediente te va a ir mal. Mira, hijo, dice la palabra que es como el hijo pródigo que le pidió todo a su padre porque pensó que el mundo era mejor, se fue al mundo y cuando terminó todo se acabó hundido en la miseria. Ahí dándole de comer hasta los cerdos, como dice la palabra. Y él no podía comer eso porque eso era para los cerdos y que él solo hacía ese trabajo para poder quedarse ahí, para descansar, reposar. Pero llega el momento que esa palabra que nosotros sembramos va a dar fruto. ¿Cuándo llega ese tiempo? Cuando el hijo entiende un día, oh, mira, tengo este problema, ya no tengo solución, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor le saca esa palabra que le hemos dado.
Acuérdate que yo soy Jehová tu Dios, yo te amo y antes de que naciera yo te he escogido. Y viene palabra del Señor en su vida. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Lo trae, mi hermano, a los caminos de nuestro Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros sembremos en su corazón y trabajar con ello. Entonces dice aquí que Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. El Señor nos pide a nuestros hijos, hay que enseñarle la palabra. A Abraham le pidió, literalmente le dijo, mira, ven, sacrifica a Isaac para mí, como un cordero que va a ser degollado y derramar la sangre ahí. ¿Y quién de nosotros haría eso con un hijo? Nadie, ¿verdad? Pero si el Señor muchas veces nos demanda cosas pequeñas que hagamos y no lo queremos hacer. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos, Señor, trabajemos con nuestros hijos para que ellos puedan venir a los caminos del Señor. Amén. Amén, amén. ¿Y qué más sabemos sobre la fe? Que la fe nos muestra a través de Moisés que no hay nada imposible para Dios. En primer lugar, Moisés, como dice la palabra, que él lo pusieron en una canastita, como que ahora le llama Moisés también, como tipo así canastista, lo pusieron en el agua y lo recogieron, ¿verdad? Su hermana, y luego lo llevó a la hija del faraón, dice la palabra, y que ahí creció Moisés, porque es el plan de Dios en su vida, de él. Entonces, lo que me sorprende es que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Se imagina ese privilegio de que uno de nosotros, oye Ezequiel, mira, el hombre más rico del mundo quiere adoptarte como hijo? Que cualquiera diría, pues, gracias Señor, o no sé, y va, y ¿dónde tengo que firmar, verdad? Pero este hombre, llamado Moisés, como dice la palabra, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y él podía tener todos los beneficios que tenía como hijo. Pero ¿por qué creo que usted rechazó esto? Porque el plan de Dios, él lo tenía claro. Porque él sabe que no puede ser hijo de un príncipe, sino hijo de un rey, ¿verdad? Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y Él es su Padre, como Padre de nosotros también. Entonces dice la palabra. Pero ¿qué fue Moisés? Moisés fue un hombre de Dios, que fue y predicó la palabra ahí, y le habló al faraón y le dijo, mira, deja que mi pueblo salga, porque nosotros tenemos un Dios vivo, el Dios que servimos es un Dios vivo, y Él quiere que vayamos y le adoremos, pero quiero que deje mi pueblo libre. ¿Y qué es lo que pasa? Y sabemos la historia, que empieza a surgir problemas y todas dificultades, y el Señor hacía prodigios y señales en este tiempo. Porque es parte de la fe también, mis hermanos. El Señor hace milagros y creemos en milagros. Todos creemos en milagros. Por ejemplo, ese día cuando estaba diciendo el hermano Camilo, cómo el Señor lo sanó, otros hermanos cómo lo sanó de cáncer, y muchas cosas el Señor sana, pero algunos no lo creen. Pero es que no sé, es muy difícil, no sé si es cierto, no sé, pero el Señor dice que si alguno está enfermo, llames a los ancianos de la iglesia y hagan oración. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer lo que dice la palabra de Dios. Moisés también, cuando ya estaban acorralados, el Señor le dice, mira Moisés, toca con la vara y se va a abrir camino. Es algo muy difícil para nosotros de creer también. Y decimos, ¿cómo puede ser posible? Pero el Señor lo dice. Por eso es que vivimos por fe. Lo que el Señor dice se cree, no se cuestiona. Si el Señor dijo que va a estar contigo y que te va a cuidar, ahí está el Señor. Pero muchos piensan, porque es que yo no veo a Dios, es que yo no siento, cuando voy a la iglesia no siento a Dios, no siento. Pero no se trata de sentir, no se trata de ver, se trata de creer. ¿Sí? Amén. Se trata de creer la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, Pablo, si fuera así en la vida del apóstol Pablo, imagínense,
Pablo, estando en la cárcel, escribe la carta y le dice, mire, mis hermanos, es que el Señor es poderoso, el Señor sana, el Señor salva, el Señor te puede suplir, el Señor puede hacer todo, nada es imposible para Dios. Pero Pablo estaba encerrado, preso. Entonces, eso nos muestra también, mis hermanos, que lo que el Señor hace, si tú pides por una sanidad en tu vida, el Señor, por fe, el Señor te puede decir que sí, o el Señor te puede decir también, bástate mi gracias. Así estás porque así quiero que estés por ahora, o incluso te vas a morir con eso, pero eso va a menguar nuestra fe, eso va a decir que nuestra fe se apague. No, aunque estemos en esa situación, tenemos que creerle al Señor. Amén. Tenemos que creer al Señor. Entonces, dice la palabra, conforme a la fe. Si usted tiene tiempo, después lea Hebreo 11, 30 hasta el 40, que ahí habla de todos los héroes de la fe, de cómo explica que estos hombres vivieron agradando a Dios, vivieron obedeciendo a Dios, vivieron buscando la presencia de Dios, creyendo que lo que el Señor le permitió, se lo va a dar. Pero, ¿qué pasó? Todos ellos vivieron, dice la palabra de Dios, anhelando ver eso, pero no lo pudieron ver, como dice la palabra. Pero porque ellos anhelaban algo celestial, porque ellos anhelaban, esperaban que llegara alguien que los salvara de todo eso. Por eso fue que Jesucristo vino, se humanizó para dar solución a nuestra vida, para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Por eso vino Cristo, y el punto principal, que Cristo vino para dar salvación a nuestras almas, porque estábamos condenados en nuestros delitos, pero Él vino para darnos vida eterna, ¿verdad? Entonces, dice que todo eso, los héroes de la fe, como habla ahí la palabra, ellos vivieron conforme la fe, murieron estos sin saber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Nada tenemos en esta vida, así como ha dicho el pastor muchas veces, algunos hermanos, nada tenemos en esta vida. Puedes tener tú muchas cosas, puedes tener lo mejor en esta vida, pero cuando tú te mueres, todo eso se va a quedar aquí. Como dijo el pastor, tenemos mucha ropa guardada y un día morimos, no lo queremos usar porque queremos una ocasión especial, pero cuando morimos, esa ropa se regala, otro lo va a usar. Se queda, otra persona lo usa. Pero dice aquí que ellos vivieron como peregrinos, andaban de aquí para allá, no andaban haciendo cosa terrenal, sino que andaban buscando cosa espiritual, cosa celestial, como dice la palabra de Dios. Así que dice, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que busca una patria. Pues, buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad, como dice Hebreo 11 hasta el 16. Amén. Estamos aquí, ¿y qué estamos anhelando nosotros? ¿Buscamos algo mejor o estamos aquí buscando cosas de terrenal? Y yo ya voy concluyendo, mis hermanos. Esta no es muy larga la prédica, pero quiero que entiendan que estamos aquí buscando algo mejor, que no tiene nada que ver con terrenal. Aunque lo terrenal muchas veces, si tenemos un carro, tenemos una casa, está bien, porque gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero nuestro propósito es que anhelamos la cosa celestial, que anhelamos lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo que vamos a estar con el Señor y que ahí dice la palabra que ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, como dice su palabra. Así como dijo el apóstol,
Dice, el apóstol Pablo dice a los Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira de las cosas de arriba y no de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esta es nuestra fe. Y esto es lo que nosotros creemos, que ya Cristo transformó nuestra vida, Él nos salvó y ahora tenemos que vivir anhelando cada día más que el Señor dice su palabra, que Él va a venir y nosotros estamos creyendo esa palabra. Y en los tiempos antiguos, dicen algunos que los apóstoles tanto era de que ellos creían eso, que el Señor ya viene hoy, que por eso la palabra dice que muchos vendían sus heredades para darle a todos los que tenían ahí, para trabajar juntos, crecer juntos. Pero nosotros también tenemos que vivir así, confiando que el Señor va a venir. Vivimos el día de hoy, mañana no sabemos, pero estamos como programados que yo estoy seguro que mañana voy a despertar. Y ya planeamos, no, mañana tengo que ir acá, o mañana tengo esto, o aquí en un mes tengo la cita, pero tenemos más fe en eso que en la cosa de Dios. Y hermano, como dice su palabra, busquemos la cosa del Señor, vivamos por fe, porque los cristianos viven por fe y no por vista. Vivimos por fe, vivimos confiando, vivimos en este mundo lleno de maldad, me imagino. Y está lleno de, sales allá afuera y es maldad. En la escuela de los niños, maldad. En el trabajo, maldad, mis hermanos. Pero nosotros como cristianos, si estamos viviendo por fe, somos la luz. Su palabra dice que nosotros somos la luz y la luz no se esconde. La luz tiene que salir y estar, que todos vean y que digan, pues tú eres diferente, ¿por qué eres así? O ¿por qué? Entonces ahí uno empieza a predicarle la palabra. Yo soy así porque yo antes era tiniebla, pero Cristo me salvó, de las tinieblas me sacó y me puso ahora a su luz admirable, como dice tu palabra, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vivimos por fe, mis hermanos. Por eso vivimos por fe. Y el justo vivirá por la fe, dice su palabra. ¿Sí? Vivimos por fe como los antiguos que vivían por fe. Ellos no vivían anhelando cosas materiales, porque si fuera así, no hubiera dicho la Biblia. Y Abraham salió porque el Señor le dijo que es una mansión que está allá en Egipto le va a dar. Eso no es, imagínate, eso no es vivir por fe. Abraham salió y habitó como extranjero. Vivió, tuvo problemas con su sobrino Lot y tantas cosas, pero él vivió por fe. Amén. Y el Señor quiere que nosotros vivamos por fe. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor nos quiere dar ahora. Es la palabra que el Señor nos trae, que vivamos así, que ciertamente parte de la fe es de la enfermedad. El Señor puede pero la fe principal para nosotros es que Cristo murió por nosotros, Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice su palabra, porque todo aquel que en Él cree será salvo, ¿verdad? Seremos salvos, porque dice su palabra también en Juan 3:16, que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, el único Hijo que tenía lo dio. No fue Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac y el Señor le dice, no, solo quería probar tu fe. Pero el segundo Isaac, como el segundo Adán, que la Biblia menciona, es Jesucristo, que Él vino, derramó su sangre en esa cruz para que nosotros tengamos esa salvación de nuestras almas. Y para que podamos vivir cada día en fe, por eso el Señor nos trae en la congregación, en la iglesia, para que cada uno vayamos estimulando la fe de cada uno de nosotros, como dice su palabra. Amén. Así que mis hermanos, no quiero alargar más esta prédica porque esa es la palabra que el Señor, yo quiero que ustedes lo vivan, que el Señor nos siga ayudando con su santa palabra, ¿verdad? Y nos siga guiando y nos siga instruyendo. Así que esta es la palabra de Dios y si me acompaña vamos a orar la palabra del Señor. Vamos a orar, amén. Amado Señor, gracias Padre. Gracias Señor por esta palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque tal vez una palabra corta, Señor, pero esa es la palabra que tú quieres para nosotros, Señor. Que te ofrezcamos a ti lo mejor como hizo Abel, Señor. Que ofrezcamos, Señor, nuestra obediencia a ti, Señor. Que cuando tú nos llamas, Señor, a venir aquí a adorarte, Señor, a glorificarte, Señor, vengamos, Señor, con un corazón, Señor, humillado, Señor, delante de ti, Señor. Porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor, y tú te mueves, Señor, conforme tú quieres, Señor. Gracias, Señor, porque también aprendemos que la fe, Señor, es aquel que todo lo cree, Señor. Creemos, Señor, que tú sanas, Señor, al enfermo, Dios. Probablemente haya persona enfermo entre nosotras, Señor. Señor, oramos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y nos puedas sanar, Señor. Nos puedas sanar, Señor, y que podamos, Señor, reconocer, Dios, que tú eres más poderoso que la enfermedad. Que tú eres, Señor, más poderoso, Señor, que ese mundo maligno, Dios. Tú eres más poderoso, Señor. Estamos aquí humillados delante de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que aún, Señor, si no tenemos lo mejor de este mundo o no tenemos cosas materiales, Señor, pero te tenemos a ti, Señor. Y eso es, Señor, lo que importa, Señor. Y eso es, Señor, nuestro propósito, Señor. Tenerte a ti como nuestro Señor. Tenerte a ti como nuestro Salvador. Tenerte a ti como nuestro Dios. A eso estamos aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Señor, por nuestros hijos también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, a alimentarlo con esa fe que tú nos has dado, Señor. Que crezcan cada día, Señor, con sabiduría, Señor, con conocimiento de tu palabra, Señor. Porque este mundo está lleno de maldad, Señor, pero venimos aquí, Señor, rogando por ello para que nos ayude, Señor, a guiarlos en tu verdad, Señor. Y tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, te doy. Recibe la gloria, Señor, y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.